Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Rosa Correa, una mujer quien nos invitará a predicar con alegría. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Rosa Correa nació en una favela de Río de Janeiro, donde desde niña soñaba con conocer a Dios. A los 18 años conoció la iglesia adventista gracias a una misionera y se convirtió junto a su madre. Su historia cruzó fronteras cuando conoció a Miguel, con quien se casó en Chile tras un valiente viaje que significó enfrentar la soledad y el rechazo por su fe. Sin embargo, Rosa nunca dejó de vencer. Con amor y valentía llevó a sus hijas y a los niños del barrio a experimentar la alegría del Evangelio, cambiando vidas y tocando sus corazones. Hoy Rosa es una artesana dedicada a su trabajo, vive con humildad y una gran fe. Su testimonio es un llamado a la esperanza que vence las dificultades, el amor que rompe barreras y a la confianza en Dios que nunca se pierde. Vamos a conocer este gran testimonio en Identidad. ¿Te has sentido discriminado por compartir a otros la palabra de Dios? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Rosa Correa, brasileña, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Rosita, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, muy bien, feliz por estar aquí. Bueno, nosotros felices de tenerte en el programa, felices de que seas parte de Identidad y de más testimonios que se van sumando, demostrando y contando lo que Dios hace en nuestra vida. Rosita, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cuéntanos allí a qué te dedicas. Bueno, queremos conocerte y saber cómo estás actualmente. Y yo estoy en Santiago, en la comuna de La Reina en ese momento. Estoy en mi taller de costura, que tengo un taller, que tengo Espacio Rosinha, un taller que te dedica a arte, artesanía, servicios de manualidad y telas. Excelente, ahí tienes entonces tu taller de artesanía, de manualidades que se ve allí muy lindo. Dios siga allí prosperando tus talentos también en tu trabajo. Y bueno, quiero consultarte, tus hijas, ¿cómo se llaman? ¿Tu familia, tu esposo, nietos? Bueno, cuéntanos, ¿sí? Tengo dos hijas. Tengo una llamada Creusa, un nombre brasileño que se llama Creusa Carenia, y tiene 38 años. Y tengo una de 33 años llamada Hannah Sara. También las dos son chilenas, nacieron en Chile. A Creusa nació el día 7 de septiembre, Día de la Patria Brasileira, bien patriota, a pesar de ser mamá chilena, mamá brasileira, papá chileno. Bien patriota. Claro que sí, Rosita. Bueno, ahí con tus hijitas, Karenia y Hanna también, que nació allí el 7 de septiembre, ahí, Día de la Patria Brasileña, lo mencionas allí. Bueno, que Dios te siga bendiciendo muchísimo, Rosita, junto a tu familia también, junto a tus hijas, tu esposo. Quiero que vayamos atrás en el tiempo, querida Rosa, y me cuentes cómo fue tu infancia, qué recuerdos tienes. Tengo entendido que te criaste en una favela, en un barrio muy pobre. Los recuerdos que tienes allí, cuéntanos. Yo tengo un recuerdo maravilloso, porque era un principio no año 59, 60, era un principio de una favela, entonces estaba todo aún verde.
mucha vegetación, mucha fruta, mucha liberdad, mucho espacio para correr. Vivia em cima praticamente de uma praia maravilhosa, que me banhava todos os dias, de manhã, tarde e noite. E, na verdade, a memória de minha infância é boa. Não tenho uma tristeza em minha infância. Hay un episodio que tú le comentaste a la periodista Rosita para que nos cuentes cuando tenía 5 añitos. Algo sucedió allí con un amigo católico. Cuéntanos y porque diga, te marca también. Eu cresci até 10 anos. E aí, até 10 anos, era super natural, tinha poucas pessoas, E tinha um vizinho, que era o único amigo meu, apesar que eu nasci numa família de 6, 7 irmãos, 6 criados, e muito homem, e tinha um amigo favorito que tinha eu, e chamava Francisco. E ele me abriu primeiro, antes minha mamãe abrava de Cristo, de Deus, mas a primeira visão que eu tive de Cristo e a imagem foi com Francisco. Francisco me mostrou na nuvem, eu estava sentada em uma montanha assim, numa montanhita, e ele me mostrou, tá vendo essa nuvem? Aí vai vir Jesus com todos os ángeles. Eu era muito chica e tive essa imagem, eu criei em minha mente uma imagem de Jesus com muito, porque eu mirava na nuvem, e a nuvem era muito clara e tinha sol. Em Rio de Janeiro, era um dia claro, um dia de sol, e eu sentada com esse ninho, imagina, 2 ninhos de 5, 6 anos conversando sobre Jesus. Foi muito maravilhoso. E tuve na minha mente que Jesus ia vir nas nuvens, primeira vez que escutei que ia vir na nuvem com muitos ángeles. E esse quedou em minha mente. Eso sin duda te marca, querida Rosita. El Señor dice en su palabra, si no sois como niños, no vas a entrar al reino de los cielos. Ese corazón sincero, genuino, alegre, deseoso por conocer a Jesús físicamente, por abrazarlo, por pasar tiempo con Él. Y sin duda ese momento que viviste allí con ese amiguito que te mostró esa imagen de Jesús viniendo con sus santos ángeles, te marca, te cala, te llena el alma. Y Rosita, y quiero que tú me cuentes en qué momento de tu vida conoces al pueblo de la Biblia, en qué momento de tu vida conoces de la Iglesia Adventista, empiezas a estudiar la Biblia, ¿cómo sucede? Cuéntanos. Durante tempo em minha vida, quando uno cambia, já empieza a crescer mais, na minha família passou algo muito inédito que não comentei da outra vez, que nós entramos equivocadamente uma seita, não é religião, que é a macumba. Em parte da minha vida, minha família nos levou a isso. E foi muito triste, porque foi um período da nossa vida que foi triste, foi período que como dizes, negro, foi período negro de ver espiritismo, estar metida no espiritismo, vendo coisas muito cruéis, muito feias, que solamente quem está aí pode sentir. Então, eu, como tinha essa função em mim, cresci com essa imaginação muito, como creio que um ninho, de crer que via muitas coisas. Então, uma pessoa me disse que tu eres especial. Então, me levou a esse lado do espiritismo, que estive aí, foi muito perturbante, porque via muitas coisas, assisti muitas coisas em minha mente, até que, através de uma missionária, creí e me mostrou o que estava malo. Eu saí porque eu pedi a uma igreja, pedi a Deus que me sacasse todo aquele pensamento, visões que tinha. Tinha muitas visões que não era... tinha meu coração, apesar de muito jovem, tinha meu coração muito perturbado, porque via, antes que passassem as coisas, eu veia. Eu tinha visões de coisas muito pontuais. Nunca era coisas boas. Nunca bueno, sempre coisas malas. Então, eu aos 17 anos, orei, tive uma visão que pedi a Deus muito fortemente que me sacasse aquilo que tinha. Eu sabia que não era de Deus. Eu tinha como algo em meu coração, apesar que estava aí, sabia que não era de Deus. Então, pedi a Deus se realmente não era dele, que sacasse de minha vida aquele sonho, aquelas visões. E daí, eu senti paz. Me tranquilizou, minha vida teve um bálsamo, que chegou uma irmã da igreja adventista, uma missionária,
que empezó a hacer estudio misionero con nosotros, a fe de Jesús, camino a Cristo, llevó a mi mamá, salió completamente do espiritismo y se convirtió ao, se convirtió Qué a la iglesia. milagro, Rosa. O sea, Sí. lo que contaste fue impresionante hasta este punto de la historia para quienes allí de pronto puedan entender un poquito el contexto de Rosita, que nos contaba que lamentablemente entraron a una secta donde había espiritismo, donde presenciaron muchas cosas malas, muy malas. El enemigo de Dios es real. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, destruir. Para el enemigo de Dios, el ser humano es lo peor. Él desea vomitar sobre nosotros. Pero para Jesús somos la niña de sus ojos. Rosita ahí contándonos que estaba en esta secta y soñaba, también tenía sueños, visiones, hasta que le pediste a Dios que si no venía esas visiones o esas situaciones extrañas que estabas viviendo, que lo alejara y que te presentara la verdad. Y es ahí cuando llega a la iglesia adventista, Rosita, y eso me emociona tanto, me marca tanto, me llena el corazón, porque cuando tú oras, cuando uno habla con Dios, cuando uno conversa con Él, cuando uno dice lo que el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú ni te imaginas, que Rosita haya clamado y Dios le haya mostrado. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad y esa paz que el mundo no da, que da a partir de estudiar la Biblia, de orar y comunicarnos con el Padre Celestial, de no dejarnos engañar, de pedirle al Señor que quite esta venda de nuestros ojos y que podamos ir en pos de Él. Rosita, cuéntanos qué sucedió después en tu vida cuando ya empezaste a participar de la iglesia y cómo llegas a vivir a Chile. Cuéntanos. E eu já me bautizei, não fui a última a bautizar, porque fui a mais rebelde da família, e quando a irmã me invitou, irmã Laura, e dijo, já, tú tú vas a ser un instrumento de Dios. Yo no yo reíse. Me dio mucha risa y más bueno. Y mi mamá también se rió. Mi mamá dijo, ella, porque yo era muy espesa, muy espesa. Yo era alegre, me gustaba de andar na calle de carnaval, me gustaba de salir con los amigos, con el carnaval. Entonces, ao cambio, que eu fui, quando eu fui, a irmã dijo, não, tu vai ser tu vai ser um instrumento de Deus. Então, foi muito duro, assim, como foi muito difícil. Mas foi muito fácil para mim ter salido. Quando me invitaram, eu me converti de uma. E aí, quando um dia me entrei no Conquistadores, em Brasil, hice parte de Conquistador, e um dia estava em Conquistador, apareceu um jovem muito hermoso na igreja, y me invitó a pololear, cosas así de la vida. Claro, Y, en Chile, perdón, te interrumpo, Rosita, se dice y pololear, en otros países es el noviazgo, el enamoramiento, y no, dependiendo de cada país es... enamorar, Exacto. enamorar. E era dia dos namorados em Brasil. E ele não sabia que era dia dos namorados. E foi um dia muito cômico, porque eu estava me arreglando para o conquistador e me disse, oi, hoje é dia do pololo, né? Do pololo do namorado, e eu não tenho nenhum namorado. E fui ao conquistador, né? E me estou aprontando para o conquistador, estou com os ninhos e veio um jovem bem moço e me invitou a sair esse dia. E esse dia tinha um programa na Igreja Central de Rio de Janeiro. Era muito bonito o programa de um coral, música, um concerto. E eu lo invitei a ele. E se foi ele comigo. Ele apareceu allá. Estuvo allá, apareceu e me deu a mano e daí pololeamos. Ya, querida Rosita, algo que quería contar en la historia, que estando allá en Río, él conoció también el Evangelio. O sea, ya como asistió, entregó su vida a Jesús mediante el bautismo. Cuéntanos eso. Foi o primeiro dia que ele estuvo comigo, foi o dia 12 de julho, que é o dia do enamorado em Brasil. E esse dia eu era muito amiga e me gostava muito do pastor Higínio Monage. E íamos sempre para a casa do Higínio com a esposa, e a esposa do Higínio Monage, a senhora Elizabeth, nos invitou a uma pizza
depois do programa, a comer pizza. E começou a ser um trabalho missionário com ele, estúdio bíblico. Lhe gostou muito. Estuvo muito feliz aí com o estúdio, com a Elizabeth, com o pastor Gino Monage, com os filhos, com a Elizabeth, com o Milton, nessa época era ninho. E aí nós teníamos uma convivência boa com eles, porque eu era da Igreja Central de Rio de Janeiro, e o pastor Gino Monage, él era pastor en esa época en Río. Perfecto, bueno, ahí Rosita ahí comentando que bueno, su esposo en ese tiempo, su novio, su pololo, empezó a conocer más de la Biblia, se entregó su vida a Jesús mediante el bautismo por este pastor también que allí le estaba dando los estudios bíblicos y tú, bueno, vienes a Chile, te casas. Y estando acá en Chile, quiero que me cuentes allí de la experiencia que tuviste en la iglesia en Santiago, en la iglesia Providencia, con unos niños, con unas actividades. ¿Qué fue lo que sucedió? Frecuentaba iglesia y tenía ya una hija y nació la segunda. Yo estaba en la iglesia de Providencia y naciendo mi hija, tenía muchos primitos que estaban en la casa. Yo llevaba a todos los niños, éramos 8, y tenía 2 niñas que era vecina mía, que era una gemela, y que también yo preguntaba a la mamá si puedo llevar. Sí, yo era 9 a 12 niños que llevaba todos los sábados de mañana. Era una corriente de niños para la iglesia de Providencia, asistir a la escuela sabática de niños todos los días, todos los sábados, porque mi hija, la menor, estaba chiquitita y todos querían estar, todas las niñitas, era como muñeca, quería estar alrededor de mis hijas. Y estaba yo ahí participando con las chiquillas. Y de ese grupo de niñas, las 2 vecinas que tenía, se bautizaron 2, la hermana que está muy, y la chiquilla, la otra, una también se bautizaron. Y ahí, nesse vecindario, se bautizaron la familia Tamurín y la familia de la Ana María, que yo estaba comentando, que yo hablaba sobre la iglesia, sobre el adventismo, no quería saber. La vecina no, que era vecina diferente, la que de los niños era una, y de la señora Ana María era otra. Mas siempre los niños me acompañaban, y hasta hoy mis sobrinos, que son sobrinos de parte de tu papá de las niñas, me respeta, pregunta si quiere alguna cosa, sabe alguna cosa parte espiritualmente. Tía, ore por mí, tía, me pasó eso. Siempre tengo respeto porque sabe que yo lo eduqué ellos que pude en la iglesia. Incluso de ahí tuvo 2 niños, 2 sobrinos míos que se bautizaron. Qué hermoso Mas ver no cómo Rosa, supieron, no. Dios te usó, como te dijo en ese comienzo allá en Brasil, a tus 17, 18 años, Dios te va a usar. Y en Santiago, con esos niños, con ese legado ahí en la iglesia, Dios te estaba usando. Al principio de tu episodio, comenté que si en algún momento nosotros habíamos sido discriminados por compartir la palabra de Dios, y en esta misma línea quiero que me cuentes, Rosita, del testimonio, de la historia de una chica que te discriminaba por ser adventistas y lo que te sucedió después de lo que te enteraste, Rosita. Cuéntanos. Mantenía comunicación con ella, mandando un folleto, mandando una comunicación, una invitación, y no recibía respuesta. En aquella época no había celulares, solamente una tarjetita. Toda esta tarjetita que me llegaba, yo ponía no sobre, que en esa época era correo, enviaba para ella. Y me fui a Brasil. Estuve 6 meses ya en Brasil, con mis niñas eran chicas, y cuando volví a Chile, mi ex-suegra me dijo, tu amiga está buscando por ti. Yo fui a buscarla y fue muy triste, fue un trauma muy grande porque la encontré en el hospital y ya en las últimas, ya falecendo ya. E eu fui no dia miércoles e no dia viernes ella faleceu, no dia sábado foi o funeral.
E quando chegou na cerimônia, eu encontrei uma cerimônia muito típica nossa, e encontrei raro, me aproximei de los chiquillos que estavam cantando e disse, oye, por favor, a minha amiga não era cristiana, de que denominação são vocês? Eles dijo, somos adventistas do sétimo dia, somos da igreja de los Plátanos. Eu me quedei, aí sim foi que me caiu em pranto e me quedei muito emocionada, muito assim, como adventista. Eu disse quem era eu, e ela disse, tu eres la Rosa, então me reconheceram de nome. E ella se converteu há como 3 meses e se bautizou. E quando ella se bautizou, apareceu câncer fulminante e ela matou. Ella estuvo en mi casa, en Providencia, buscando para contarme que había se bautizado. Entonces, eso fue un momento muy emocionante en mi vida que tuve yo, que ella me rechazó mucho, 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 mas ahí estuvo. Mas no fue el único caso de rechazo, tuvo otro caso, no sé si quiere escucharlo. Sí, Rosita, o sea, realmente es impresionante cómo Dios allí te usó con esta chica que finalmente decidió por Jesús mediante el bautismo, pese a la situación de salud. Cuéntanos ahí rapidito, un minutito de ese otro caso de discriminación, Rosita. Sí, yo estaba una vecina que era muy amiga mía, que se hizo muy simpática conmigo porque ella era mayor y via que yo había llegado en Chile y tenía niño chico y tenía como dificultad no bairro, entonces era una extranjera, nessa época o estrangeiro não era muito tão comum assim, eu era muito bem negrita, nessa época havia chegado do Brasil com a nenita, que tuvo naninha e tudo, ella se foi como uma pessoa muito amável comigo, mas não podia falar, ella era de outra religião, né, cristiana, mas eu não podia falar que era adventista, quando eu falava que era adventista, ella dizia, não me abre tu religião, não ore, não, e quando chegava na hora da oração, porque eu estava na casa dela, ela dizia, não me abre de tua igreja. Então eu tinha de manter callada e não dizer nada. Passa. E dia eu visitando a igreja de Príncipe de Gales, que me invitaram, e dei com uma senhora que se parou, muito alegre, feliz, abraçando-me, que era a minha ex-vizinha. Y ella tenía una amiga que también paraba con la misma posición, no me abre de la iglesia, eran 2 personas en la misma casa. Entonces yo dije, y ella me contó que a través de la televisión Novo Tempo, ella aprendiendo la tele, escuchó Novo Tempo y asistió, se converteu aqui em Santiago, se converteu, se bautizou e estava buscando-me para me contar, mas ela me buscava, meu nome é Rosa Eliana Correia e todos me conhecem como Rosinha. Então, nadie ubicava-se comigo porque quando ela dizia, estava buscando a ella, não, ella era Rosinha, e ela me buscava como Rosa Correia, então não me cachava. Então, e ella me contou que a outra amiga que também me rechazava, que abrace a palavra adventista, que havia ido a Antofagasta e allá em Antofagasta havia se convertido também através da tele. Las dos en distante se habían claro, conocieron el mensaje. Rosita, es impresionante ver cómo Dios allí te usó, como usó en este caso también a la TV Nuevo Tiempo, cómo pese al rechazo, al no me hables, al no uno seguir insistiendo, el Espíritu Santo dice, háblale, dile, que no tengamos temor de compartir este mensaje tan maravilloso, tan valioso, para que más personas sigan conociendo del Salvador. Yo quiero agradecerte, Rosita, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Gracias por compartirnos estas historias de vida y bueno, invitarte para que en 30 segunditos nos dejes un mensaje final para cerrar tu capítulo. Adelante, Rosita, ¿qué les dirías? Yo diría que nosotros, que nadie deje de hablar el nombre de Dios y de presentar o Cristo verdadeiro, que não tenha nada, nem vergüenza, nem pudor, nada. Abre de no amor de Deus, abrimos
tu mundo habla de las cosas de ellos y nosotros tenemos que hablar de nuestro Dios, mostrar a Dios alegre, un Dios que está aquí para no triste, no con amargura. Muéstralo, no tenga miedo ni vergüenza. Eso tengo que decir. Amén. Muchas gracias, querida Rosita, por ese mensaje final que nos invita y nos motiva a compartir el Evangelio con alegría. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.